Es que entró por la ventana que hay en la tina. Mm. Aquí la tina estaba seca. Sí, y ahí tú te das cuenta que las abejas en realidad no quieren picarte Mm. y se Y empiezan a después alimentar. que yo la saqué para que saliera volando cuando terminó de comer, no se quería ir. Era muy tierna, como que Muy se bien. quedó en mi manito. La miré de cerca y tiene como colmillitos con pelos. Sí, eso se llaman quelíceros. ¿Has escuchado esa palabra? La voy a anotar en el chat. Así se llaman esas como que parecen como mandíbula, que son, ayudan como a tomar el alimento. Sí, aparte que eso ayuda a perderle un poco el rechazo a los insectos y a las arañas. Que era como que desde chicos nos enseñan. Igual tiene sentido desde el punto de vista que uno, si su hijo es chiquitito, no puede arriesgarse a que se acerque a una araña peligrosa. Entonces, eh, como que siempre le enseña a los niños que si hay un bicho hay que aplastarlo, hay que matarlo mejor. Siempre es mejor que lo llamen a un adulto y ahí juntos lo ven, porque hay muchos insectos y arañas que son importantes que vivan en el ambiente en que estamos nosotros, Como la araña tigre. como la araña tigre, por ejemplo, que nos protege de la araña rincón. O sea, no es que nos proteja, ella se alimenta de arañas de Se las rincón come. y se las come, exactamente. De hecho, hay Y empresas si que tienes venden... una araña tigre en tu casa, puede haber que haya una araña de Claro, rincón en tu sí, casa también. es un buen punto porque por algo están ahí, ¿cierto? Pues si no hubiera que comer, no estarían ahí. Ujú. Perfecto. Ahora, hay estudios que dicen que el 99% de las casas de Chile tienen araña rincón. Así que hágase la idea de que las hay. Lo que pasa es que puede que estén en lugares en que nosotros nunca las vamos a ver. ¿Sí? Chicos, pasando a un tema totalmente diferente. El último tema que nos va quedando en biología, pero igual es un tema que comprende hartas cosas en realidad. Y que es un tema que después se sigue viendo en octavos, ¿no? Que tiene que ver con la sexualidad, pero es muy importante inmediatamente sacarle primero. Siempre como que es un tema que como que no me gusta mucho hablarlo, sobre todo los papás con los hijos como que se complican un poco, eh, porque igual involucra muchas cosas, y yo creo que complica porque siempre se le da a este tema un carácter que está como bien alejado de lo que realmente es. Porque siempre la sexualidad como que se asocia a lo físico, eh, a lo íntimo en términos de lo que es solamente una relación sexual física, pero en realidad la sexualidad es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Entonces, de hecho, hay como, precisamente estoy usando el texto de ciencias porque da como harta información que es bien como útil, así que ese lo vamos a usar como fuente de información. La guía la voy a subir la próxima semana, pero que parte hablando de las dimensiones de la sexualidad, porque eso que yo le acabo de mencionar, podríamos hablar como que es solo una de las partes que involucra este tema, que tiene que ver que aquí con el área biológica, porque claro, hay un tema que tiene que ver con el contacto físico entre un hombre y una mujer. O bueno, en realidad, y es otro tema que ahora también ha cambiado mucho, todo depende obviamente de la orientación sexual que vaya a tener alguien, que no necesariamente es un hombre con una mujer, ¿sí? Eh, pero más allá de eso, no importa cuál sea esta, siempre hay varias cosas que van involucradas, que van desde lo biológico, que tiene que ver con, que son cosas que tenemos que estar informados, ¿eh? Eso es muy importante. A lo mejor alguno de ustedes puede decir, oye, pero estamos en séptimo básico, porque esto no es como para hablarlo en cursos más altos. De hecho, en Chile, a lo mejor, bueno, ustedes a lo mejor no, pues son muy chicos, pero la educación sexual en Chile se instauró hace muy pocos años, 10 años atrás, 15 años atrás, en que se hizo parte de los contenidos que se ven en los colegios, la educación sexual, que tuvo mucho gente que estuvo en desacuerdo, porque no, porque si tú le hablas de estas cosas a los niños, les vas a abrir los ojos, y a los niños quizás qué cosas se les va a ocurrir hacer,
cuando en realidad la visión debería ser totalmente diferente. La sexualidad es algo que a todos nos llega antes o después. Aquí no hay una edad en que la sexualidad pasa a ser algo importante, sino que todo depende de cada individuo, de cómo ve la vida, de cómo tiene su crianza, de un poco cómo piensa de manera propia. Por lo tanto, en ese sentido, aquí nadie, bueno, a ver, uno podría decir, bueno, pero ¿desde qué edad la sexualidad es un tema? A ver, yo les pregunto aquí, y acá ojalá igual conversemos, porque yo sé que es un tema, ay, qué lata hablar esto con el profe, qué vergüenza, no sé, pero fíjense que lo vamos a hablar de una manera súper amplia, súper general. Yo no soy un experto en esto tampoco, ¿sí? Por lo tanto, yo, de todas maneras, a lo que más le vamos a dar énfasis va a ser a la parte como biológica, de cómo funciona, de qué hormonas hay detrás, qué cambios físicos ocurren, pero no podemos hablar de eso sin al menos conversar de los otros aspectos que tienen que ver mucho con, por ejemplo, ahí fíjense, el aspecto afectivo de la sexualidad, el aspecto psicológico, el aspecto social. Fíjense que la sexualidad no es solamente el contacto íntimo entre dos personas. Por ejemplo, ahí vemos existe un aspecto social de la sexualidad y que tiene que ver en cómo ustedes se relacionan con el resto de las personas. Uno dice, pero a ver, pero eso no tiene que ver con sexo, ¿no? La sexualidad es otra cosa, ¿no? Por lo que pasa que, parto con la frase inicial, se ha desvirtuado mucho lo que es la sexualidad, o bien, ojo, eran temas que antes no se hablaban mucho tampoco. Como les digo, en los colegios, hasta hace poco se instauró esto, y créanme que hay muchos colegios que siguen sin hacerlo, porque les parece que no es algo que se deba hablar en niños tan pequeños, por ejemplo. Pero uno dice, a ver, pero séptimo básico son niños pequeños. ¿Por qué nace todo esto? Porque fíjense que a ustedes les puede llamar la atención. Pero la edad promedio en Chile de embarazo juvenil está entre los 11 y 12 años. 11 y 12 años. Embarazos. Madres adolescentes. Y que tiene que ver principalmente por falta de información, por falta de comunicación, tal vez por falta de acceso a la información también. Entonces, por lo tanto, dados estos números, estas cifras de estos estudios, empezó como una política desde el Estado para que la sexualidad comience a ser enseñada en los colegios, pero obviamente gradualmente, en distintos niveles, ¿cierto? Partir con lo más básico, informarse, porque, por ejemplo, bueno, en mi opinión, yo vengo de una generación más antigua, ¿cierto? Que ya era bien liberal en comparación con mis padres, por ejemplo, y qué decir con mis abuelos. Pero aún así a mí me parece que el inicio porque una cosa es el inicio de la actividad sexual física, pues yo insisto, hay aspectos afectivos que tienen que ver cómo ustedes se relacionan con sus amigas, con sus amigos, que son relacionados con lo sexual, pero no porque haya una interacción física, un contacto físico, sino que tiene que ver porque es una parte del desarrollo de todo individuo, ¿sí? El aspecto psicológico, la sexualidad tiene que ver con la forma en que ustedes se ven a sí mismos, ¿sí? Lo que pasa es que se confunde mucho el concepto de sexualidad con, voy a anotar esta palabra, que es el genitalismo. ¿A qué les suena esa palabra? O en realidad no les suena a nada. Y aquí vamos a hablar porque somos grandes ya. Porque ¿qué son los genitales? En el caso del hombre es el pene, en el caso de la mujer es la vulva y la vagina. Pero la sexualidad no puede resumirse a eso. La sexualidad no es solamente eso. Como dice ahí, tiene que ver con lo afectivo. El por qué tú en algún momento decides tener ese grado de intimidad con otra persona. Es porque hay algo detrás de eso. Digámoslo así, no es el principal objetivo que tú tienes, aunque en muchos casos ocurre. Por eso
por eso es muy importante hablar de estas cosas, porque si no se desvirtúa de lo que es la sexualidad. Ah, es tener relaciones sexuales, eso es. Nada más que eso. Y si me demoro mucho en hacerlo, me van a empezar a molestar porque resulta que yo tengo como ya 16 años y nunca he estado con otra persona. Y me critican y socialmente como, ¿te fijas? Entonces uno dice, no, pues, no, pues ahí está el concepto errado. Y lo más importante de eso es que cada uno tenga claro que la sexualidad es algo propio, es algo personal, que uno lo desarrolla en distintos tiempos, y que por lo tanto, si para mí no es un tema tener relaciones sexuales con otra persona y tengo 18 años, perfecto. No tienes nada de anormal. Ah, no, es que la mayoría, como ocurre en otros colegios, es que la mayoría de mis compañeros ya estuvieron y yo todavía no, entonces a lo mejor algo malo pasa conmigo. Y no, tiene que ver con que es algo que, primero, fíjense el título del texto, dice sexualidad y responsabilidad. Es porque de la mano de esta etapa, que comienza en la pubertad y ya se desarrolla mucho más en la adolescencia, viene una tremenda responsabilidad de la mano, ¿sí? Es como el Spider-Man, ¿cierto? Si usted tiene el poder ahora, pero ojo que hay una gran responsabilidad, con esto que tú empiezas a, digámoslo así, a experimentar con tu cuerpo. Y cuando digo experimentar con tu cuerpo, no hablo solo de lo físico, sino que también hablo de lo psicológico. Porque el desarrollo propio, ya a todos nos pasa, digamos. A mí me pasó hace rato, ya así. Uno empieza a tener una imagen de sí mismo. Empieza a observar su cuerpo de manera diferente. Entonces, pero más allá del cuerpo tiene que ver con cómo me siento conmigo mismo, que tiene que ver mucho con la autoestima. Y ahí tenemos nuevamente cómo se desvirtúa esto en términos de lo cultural, porque resulta que, y eso es algo que ustedes ya tienen que tener súper claro, cómo nos muestran que hay cierta forma de cuerpo que es la bonita, y hay cierto tipo de cuerpo que es el feo, ¿cierto? Si uno es medio gordito, medio rellenito, no estás dentro de los estándares en cambio, si, no sé, si eres hombre y tienes músculo estamos bien. O si eres mujer y estás bien de esa. Pero esos son estándares que da la cultura, que da, en este caso principalmente, los medios de comunicación, que lo único que hacen es, de cierta manera, decirte cómo son las cosas cuando en realidad eso no es así. Que cuando un joven que no tiene muy clara su propia, la visión de sí mismo, toma estos patrones como referencias, hay tremendos problemas porque, no sé, pues eh, tenemos esto que está pasando, por ejemplo, con el K-pop, ¿ah? Y que tú ves, no sé, las chicas, por ejemplo, de K-pop son todas súper delgaditas, así como que pareciera que no comen nada porque no sé cómo son tan delgadas. Después uno cuando se entera un poco más se da cuenta que son sometidas a un montón de dietas y que si suben 1 kilo las echan del grupo, o sea, detrás de eso hay una cuestión terrible. Pero ¿qué es lo que se ve hacia el resto? ¿Qué es lo que muestran? Una imagen nada más. Entonces el adolescente o preadolescente, adolescente ya en el caso de ustedes, están entrando a la adolescencia ya. Si no tienen muy claro y no refuerzan su propia imagen, dicen, a ver, pero entonces, ¿cómo debería ser yo en realidad? Ah, mira, tengo que ser flaquita. Chuta, pero es que no tengo por dónde ser flaquita. O flaquito. Uno ve a los grupos de hombres de K-pop y claro, y se pintan el pelo de colores distintos y muchos se maquillan. Entonces, yo no digo que esté malo eso, para nada. Pero no debiera ser nuestra referencia para decir, bueno, yo cómo debiera ser. Cada uno tiene que estar conforme como es consigo mismo. Y no solo con lo físico, sino que con mi manera de pensar, con los valores que yo tengo, con lo que yo considero que es lo correcto y no es lo correcto. ¿Cierto? Eso son cosas que igual son complicadas, porque en la etapa de la adolescencia uno lo que está buscando es como una identidad propia. A ver, yo quiero ser, aquí en este caso, yo quiero ser Antonia, yo quiero ser Paula, yo quiero ser Vicente, quiero ser diferente al resto, quiero tener una imagen diferente, quiero tener una forma de pensar
propia, ¿sí? Y todos estamos como en busca de eso. En la adolescencia, algo que caracteriza la etapa de la adolescencia es buscar una identidad propia. Identidad me refiero a manera de pensar, de creer, de ver el mundo y hasta de verse. ¿Sí? Sí, yo en realidad, pucha, todos andan con el pelo así, yo quiero tener el pelo distinto, porque yo quiero diferenciarme. Y ojo, que eso no está mal. Todos queremos diferenciarnos de alguna manera, ser diferentes, destacarnos dentro de nuestro grupo. Y es algo que es natural, créanme que es totalmente natural. Lo importante es hacer eso primero, sin pasar a llevar a nadie, sin ofender a nadie, sin juzgar a otro, porque a lo mejor piensa distinto a como yo quiero pensar, ¿sí? Y lo más importante, y sin hacerme daño a mí mismo, ¿sí? No sé, que uno ve, por ejemplo, hay muchas modificaciones físicas que se hacen ahora. Yo el domingo me rapé, a ver, y se puede ver feño, ¿no? Ah, sí. A Es que ver. me rapé acá atrás, como la parte de la barba. Ah, ya. Sí. Sí. Lo he visto que es súper común y sé que me parece súper bueno, ¿sí? O no sé, pues, no, no, A mí me gustó porque no se nota tanto. O sea, ujú. cuando me hago tomate sí se nota. Pero cuando me pongo así como el pelo suelto no se nota, pasa ¿Y piola. te rapaste con algún diseño o te rapaste nomás? Pues yo he visto que se hacen O sea, algunas figuras. mi tío me cortó el pelo, o sea, me hizo como en punta. Ah, ya. Perfecto, pues, ni un problema, Igual era la excelente. primera vez que me hacía eso y yo hace tiempo que quería hacerme eso. Y mi mamá no me dejaba, pero yo al final sí me Bueno, dejó. ya, mira, ese es un punto muy importante. Ahí yo como papá de un adolescente también ahí es súper complicado porque el adolescente, ustedes, les cuesta de cierta manera tal vez también, como a nosotros de repente nos cuesta entender cómo nuestro hijo adolescente quiere hacer o ve las cosas. También para ustedes es difícil decir, pero mi mamá, pero ¿por qué tan así si me quiero cortar el pelo nomás? ¿Qué tanto? Pero en el fondo tiene que ver con que todos estos cambios que ustedes buscan, que son súper válidos, ojo, bajo las condiciones que recién dije, mientras no dañen a nadie ni se dañen ustedes, perfecto. ¿Y por qué digo dañarse a uno mismo? ¿Ah? Porque, por ejemplo, lo que veíamos recién de estos patrones de aspecto físico. Muchas veces uno ve chicos y chicas que, chuta, es que yo quiero ser más delgadito porque noto que tengo un rollito por acá y dejan de comer, o les mandan el almuerzo al colegio y el almuerzo llega de vuelta, o se lo dan a un compañero. Entonces, igual son cosas que desde el punto de vista, claro, cuando uno está desarrollándose, dice, bueno, pero si no es tanto. Pero el adulto, la ventaja que tiene es que ve un poco más allá, ve como las consecuencias. De hecho, van a ver, vamos a ver un video, yo creo que la próxima semana, de que una de las cosas que caracteriza a los adolescentes, y ojo, y no es una crítica, sino que así es que les cuesta medir consecuencias de lo que hacen. Y no es porque quieran hacer así, sino que su sistema nervioso aún está desarrollando ciertas áreas que permiten ver esas cosas. Entonces, por eso no es raro que, no sé, yo lo veía en el colegio el año pasado, por ejemplo, se columpian y estaban en el columpio y de repente saltaban lejos así. Uno como adulto dice, chuta, si llega a caer mal, se puede fracturar, se puede torcer. Uno ve todo eso, chuta, pero o cae justo en una piedra. Pero uno cuando estaba en esa edad y se tiraba por los columpios, uno dice, pero ¿qué va a pasar? Se fijan que, eh, claro, a lo mejor están los extremos. El adolescente no ve consecuencias en lo que puede hacer. El adulto de repente en este afán, sobre todo cuando tiene hijos, eso igual cambia mucho, como que se colocan todas las opciones y de repente se pone demasiado extremista en eso. Y claro, y eso es algo que papás e hijos tienen que ir trabajando en conjunto. Mira, pongamos ciertos límites. Ya, mira, yo sé que a ti ahora te querís hacer un mechón de color. eh, ya, a ver, pero pongámonos de acuerdo. ¿Cuánto? ¿Qué tipo de cosas va a hacer? De repente por hacerse cosas ocupan productos que a lo mejor son baratos, que un amigo o una amiga les regaló. Entonces, claro, yo entiendo que uno quiere hacer las cosas solo. Quiere que a uno se le ocurran solo las cosas. No quiere que esté el papá y la mamá diciéndole cosas, porque no es la gracia, pues si yo lo sé, pues, si yo fui adolescente también, ¿cierto? Pero yo diría que ahí la comunicación es súper importante en términos
yo sé que uno también se guarda cosas como adolescente, como joven, que le cuenta a los amigos, pero no le cuenta a los papás. Uno lo entiende. Pero también es importante que tengan claro que todas estas cosas, que es que mi papá, mi mamá no me deja hacer esto, es que no me deja hacer esto, detrás lo que hay es una cosa que es como el cuidado. De hecho, por eso algo que el adolescente empieza a desarrollar es el concepto del autocuidado. Incluso se enseña de chiquititos, pero en distintos niveles, no sé. Enseñar a los chiquititos a lavarse los dientes. Porque si el niño se lava los dientes, está autocuidándose. No es que el papá esté diciéndole lavarse los dientes, ¿sí? Ustedes tienen que aprender a cuidarse de forma independiente, porque de repente ya no van a estar los papás, o que es lo natural de la vida, ustedes van a querer hacer su vida propia ya cuando estén más grandes, ya estén más adultos, y ahí tienen que tener ya las herramientas para decir ya, yo ahora tengo, no sé, pues 20 años, 25 años, ya soy grande, pero para tener esa responsabilidad, para poder tener esos derechos de hacer muchas cosas, necesito responsabilidad. Y destacar la palabra responsabilidad ahí, fíjense que todo lo que hemos estado hablando es sexualidad, ojo. Y no tenemos que hablar ni de un pene ni de una vagina para hablar de sexualidad. Eso es un poco el primer mensaje que les quiero entregar. La responsabilidad es muy importante porque ¿qué es para ustedes la responsabilidad? A ver, si ustedes tuvieran que decir con sus palabras, ¿qué les suena la palabra responsabilidad? Un deber. Un deber, ya. ¿Un deber hacia quién? ¿O hacia quiénes? Hacia nosotros mismos. Ya, en primer lugar, ¿sí? Es decir, yo voy a hacer algo y yo voy a ser responsable en que las consecuencias que traiga yo las voy a asumir. Eso es muy importante. El desarrollar la responsabilidad tiene que ver con que yo las decisiones que tomo las puedo tomar, pero debo estar dispuesto a a aceptar las consecuencias que de esa decisión yo obtenga, que a veces son consecuencias positivas, excelentes, a veces son negativas, no las esperábamos, es que yo no pensé que iba a pasar esto. Usted tomó la decisión, tiene que tomar la responsabilidad, tiene que aceptar la responsabilidad de lo que hizo, y a veces con ustedes mismos, a veces con otros, ¿sí? Es como cuando uno le dice, no sé, uno le pedía permiso a los papás, papá, mira, puedo ir donde mi amigo, donde mi amiga, ¿sí? Ya, pero a tal hora tiene que estar de vuelta. Eso es responsabilidad. Porque si no cumplo, me arriesgo a, ya, no te doy más permiso. Entonces uno cuando está viendo la hora dice, chuta, pero me voy, pero es que estoy tan entretenido, me quedo un rato más, pero yo sé lo que va a pasar. ¿Estoy dispuesto a aceptar esa consecuencia? ¿Sí o no? Y el concepto del respeto, a propósito, ¿qué es el respeto? ¿Qué es respetar a algo o a alguien? Es una palabra que como que conocemos harto, pero en realidad así como definirla es como difícil, ¿eh? Pero en realidad el respeto, ahí un poco lo que decía Vicente, existe el respeto hacia sí mismo y el respeto hacia los demás. Tiene que ver de cierta manera con reconocer lo que soy, lo que es el resto, mis virtudes y mis defectos, porque ojo, tener defectos es algo completamente normal. De hecho, yo no conozco a nadie que no tenga defectos. Que alguien trate como de esconderlo es otra cosa, pero todos tenemos defectos. No somos perfectos, ¿cierto? Y eso dentro del desarrollo personal es un punto muy importante, el aceptar que tengo defectos, pero, ojo, ahí hay una trampita. No es solo decir, mira, yo en realidad soy flojo y bueno, soy flojo nomás. Así nací. No, uno tiene que reconocer sus defectos, pero con la responsabilidad de tratar de ir mejorándolos. Gradualmente, yo no digo que la gente cambie de un día para otro. Gradualmente, sí, chuta, es que soy como medio flojito, me cuesta hacer no sé, me cuesta ayudar en la casa, con el aseo de mi pieza, ya sí, ya, voy a tratar de ir mejorándolo, un poquitito cada día. Pero es muy importante el mirarse, y eso tiene que ver con este desarrollo de el aceptarse como uno es, el conocerse, y ojo que conocerse a sí mismo no es tan fácil,
uno podría decir, bueno, pero ¿quién conoce mejor a la Paula que la misma Paula? ¿Quién conoce mejor a Vicente que el mismo Vicente? En teoría debería ser así. Pero resulta que nosotros muchas veces no nos queremos mirar. Porque para reconocer las virtudes y defectos que yo tengo necesito mirarme. Parar un rato y decir, a ver, ¿quién es Sergio? ¿Qué virtudes yo veo en mí mismo? Ya, okay. Ahí, esa parte es más fácil. Pero ¿qué defectos veo? Y en general uno los conoce. Lo que pasa es que no los reconozca ante otro o trate, como les decía al principio, de tal vez tratar de que no se note para que el resto los vea. Sí, yo creo que es un mecanismo como totalmente natural, como de autodefensa, ¿sí? Nosotros no queremos vernos como expuestos a los demás. Y está bien y es muy válido, pero sí internamente yo debo decir, chuta, yo en realidad creo que esto debo mejorar. Y eso implica mirarse hacia mí, hacia sí mismo, ¿sí? Y poder reconocer estas características. Eso es respeto, porque ojo que a lo mejor a veces uno conoce gente, personas, que son súper malos consigo mismos. Se dicen, soy flojo, pero ¿cómo puedo ser tan flojo? No, es que soy terrible, soy el peor porque soy flojo y no merezco vivir. Y ojo, y empiezan con un tema psicológico súper complicado. Que pasa muchas veces con que piensan que no es correcto tener defectos. Ahora tal vez es distinto, pero antes las crianzas, por ejemplo, de los padres, como en la época de mi padre o de mi abuelo, eh, había una, digamos, una educación que era mucho más estricta, más estructurada, en que uno tenía que ser de cierta forma. Tú tienes que ser así, así y así. Entonces uno sentía como que no podía equivocarse, como que uno sentía que no podía pensar distinto porque era malo. Y eso te empieza a generar cuestionamientos porque uno internamente tiene sus maneras de pensar, su manera de ver las cosas, sus visiones, que muchas veces son distintas a las de nuestros padres o de nuestros amigos. Y eso es súper válido. De hecho, yo creo que lo peor que puede pasar, sobre todo en estos tiempos que ya está todo más, hay más comunicación entre los padres y los hijos, en que uno haga lo que el resto dice. Ah, es que mi papá quiere que yo estudie esto, así que yo voy a estudiar, no sé, ingeniería. No, no me gusta mucho, pero es que mis papás dicen que es un buen trabajo, porque ellos son ingenieros y le ha ido bien, entonces claro, ojo, desde la visión de usted hacia los papás dicen, chuta, pero que vaca ese papá, pues ¿cómo se le ocurre hacerle eso a su hijo? Pero ojo, desde el punto de vista del papá, está buscando según las herramientas que él tiene lo mejor para su hijo, lo que conoce mejor, lo que según su forma de ver las cosas también es lo mejor para ellos. Sí, bueno, hay excepciones, pero en general, todo lo que nuestros padres nos dicen es por nuestro bien, es porque según la visión de ellos es lo mejor para nosotros. Al menos hasta que nosotros ya estemos en condiciones de poder tomar decisiones, asumiendo las consecuencias que hablábamos recién. Y créanme que no es que uno quiera tratarlos de chicos, de cabros chicos. No, es que tú eres muy chico todavía para decidir esto. Es que, y bueno, y en mi caso que uno tiene una formación biológica por la profesión que tiene, esto que yo les hablo del sistema nervioso es algo que es efectivo, ¿eh? Que claro, uno no lo puede aplicar al 100% de las personas, pero en términos generales un adolescente aún falta desarrollar muchas cosas de su pensamiento que le va a permitir tomar decisiones mucho más informadas, mucho más claras, midiendo bien las consecuencias, ¿sí? Y eso en general, donde uno lo ve de manera más extrema en un niño, por ejemplo, un niño más pequeño que ustedes, no sé, primero básico, segundo básico, que uno los ve arriba de un árbol y sale corriendo porque ustedes ya dicen, oye, pero ¿cómo se subió a ese árbol? Si se cae se va a sacar la mugre. Ustedes ya pueden ver esas consecuencias. Pero para el niño chico ustedes lo ven, pues ustedes lo ven ahí en el colegio, los de casa de niños, taller 1, cómo corren y realmente están colgando de cabeza y ellos no saben, ellos piensan que van a rebotar o van a flotar, no sé, porque su sistema nervioso, su cerebro aún no ve esas cosas.
Y claro, ¿qué pasa en la adolescencia? Ocurre este gran tema. Y yo por un lado me siento ya que puedo pensar cosas por mí mismo, tengo una capacidad de analizar, de reflexionar muy amplia, y por lo tanto siento que ya me las sé. Yo fui adolescente, por eso se los cuento. No, pero si yo sé, si no va a pasar nada, si yo sé esto. Bueno, ahí es donde uno tiene que confiar en el adulto, que es responsable, que en este caso, y no solo es que es responsable, es porque los quiere, hay afecto, hay cariño, quieren que ustedes estén lo mejor posible, ¿sí? Entonces ustedes tienen que confiar en ese apoyo, que no busca controlarlos, sino que busca, uno siempre está mirando a los hijos, entonces sabe cuando aún falta todavía para que puedan ver cosas, o dice, oye, en realidad, ¿sabes qué me llamó la atención la respuesta que me acabas de dar? ¿Ah? Sí, me sorprendiste, que te felicito, porque en realidad tu respuesta fue súper razonada, me di cuenta que te había informado, y ahí uno se da cuenta como papá cómo los hijos van desarrollándose. Pero en esto, insisto, no hay edades, es decir, no es que a cierta edad todos están listos, a esta edad todos lo tienen claro, hay niveles de desarrollo biológico, emocional, psicológico, que es distinto en todos los individuos, por lo tanto, es muy importante no compararse, ¿sí? Algo que la sociedad como que nos enseña a compararnos con el resto. Desde el colegio, doy un ejemplo nada más. Hijo, hija, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué no te sacaste en la prueba? Un 6. Qué bueno. ¿Y cómo te le fue a tus compañeros? Ya, la comparación. Si en realidad cómo le fue a los compañeros no debería ser importante. Estoy caricaturizando, ¿sí? Pero es por dar un ejemplo. No importa cómo le fue a los compañeros. Si les fue mejor, bien por ello. Si les fue peor, bueno, ahí verán cómo lo van a mejorar. Pero como dice una frase, ustedes no tienen que compararse nunca con nadie, excepto con ustedes mismos como eran ayer. Con la única persona que uno debe compararse es con uno mismo, y siempre para mejorar. Y eso tiene distintos tiempos, distintos ritmos, ¿sí? Porque el compararse tiene una gran trampa, ¿eh? A lo mejor ustedes ya de repente se han dado cuenta de eso. Y uno siempre se compara con los que para nosotros pensamos que son o están mejor que nosotros. Siempre nos comparamos con ellos, y en ese sentido como que siempre salimos perdiendo. Entonces lo único que nos permite eso es como ver nuestros defectos, lo que me falta, lo que no tengo todavía, o mira, él hace eso, o ella hace eso y yo no lo hago todavía, o mira, él ya tiene claro lo que va a estudiar y yo no lo sé. Pero nunca nos comparamos como con los que, entre comillas, están peor o más perdidos que nosotros. Sí, porque yo, mira, yo al menos tengo claro esto y veo que el resto no. Entonces, el compararse más encima tiene ese tema, que siempre es como hacerse una zancadilla a uno mismo. Siempre salimos perdiendo con esas comparaciones. Y si uno no tiene bien claro su pensamiento propio, te puede frustrar, te puede hacer sentir mal contigo mismo, porque chuta, yo en realidad no sirvo, porque mira, veo que todos saben dibujar y yo no sé hacer ni un círculo. ¿Ah? Me frustro, me trato mal a mí mismo, en realidad no servir para... Y te fijas, y entramos en un círculo vicioso mental que la verdad que no sacamos nada con eso, ¿sí? Ahora, eso también es parte de la adolescencia, porque ustedes están en esta disyuntiva de quiero ser, quiero hacer, pero veo que todavía me falta. Cuando uno es adolescente se apura mucho. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo quiero salir luego del colegio porque quiero ser más grande, y quiero tener luego 18 años porque voy a poder hacer esto, no sé. Era lo que uno decía cuando era adolescente. Y luego está grande y lo único que quiere es estar en el colegio de nuevo porque hay menos responsabilidad. Fíjate, como que nunca estamos conformes con lo que estamos, porque siempre estamos como viendo hacia otro lado más que mirarnos a nosotros mismos. Entonces tendemos como a apurarnos, como que queremos pasar estas etapas rápido. Quiero ser adulto grande porque si voy a tener no sé, voy a poder levantarme a la hora que quiero, nadie me va a decir. Pero ese derecho es porque te mantiene a ti mismo, es decir, trabajas. No sé, tienes algún ingreso, tienes un oficio. Significa que todos los derechos que queremos lograr, que ahora nos da lata porque no podemos acceder a ellos, implica otras cosas, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, y con esto ya terminamos por hoy día, no nos apuremos, si son etapas que hay que ir quemando. Ustedes, desde mi punto de vista, ustedes son muy chicos todavía. Entonces ustedes inmediatamente dicen, oye, pues, ¿cómo que chico? Si yo ya soy grande, yo, a ver, ¿qué edad tienen ustedes, perdón? A ver. 11, 12, por ahí. Yo 12, casi 13. 12, casi 13. Pasando 3. Yo tengo 13. ¿Se fijan? Entonces, incluso ahí uno se da cuenta, tengo 12, pero voy a cumplir 13, ¿ah? O sea, yo soy un poco más grande. Y es normal, está bien. Yo lo único que les digo es no se apuren nomás. Si los 14 años van a llegar, y los 15 años van a llegar, y los 16 van a llegar, eso, créanme que eso va a pasar. El punto es, ¿qué hago durante ese tiempo? ¿Cómo crezco? ¿Cómo me desarrollo? ¿Cómo voy de cierta manera, no sé, creando a ese Vicente, a esa Paula, a esa Antonia, a esa Fernanda que yo quiero ser? Ahora, yo que soy viejo ya, a ustedes yo soy un anciano, ¿cierto? Pero no, estoy ahí más o menos. 45 años tengo yo. Y aún sigo No, pero usted es un joven adulto. adulto Mi joven. Ya, mamá tiene gracias, 36 y Vicente, usted muchas se gracias. dice viejo. No, pues que uno pero sí, cuando uno estaba en el colegio decía la vieja o el viejo de biología, y el profe tenía 30 años nomás, pero para uno era el viejo. No, está bien. Pero lo importante, yo a mi edad sigo trabajando en quién soy yo. O sea, es una pega que dura toda la vida. ¿Ya? En ese sentido, por eso no se apuren. Lo importante es que vayan estableciendo, bueno, ¿quién quiero ser yo? Y muchas veces ese quién quiero igual va muy de la mano de la familia en la que han crecido, los valores que le entregan sus padres. ¿Sí? Que a ustedes también de repente los van a cuestionar, pero es que siento que mis papás son como tan estrictos, y después cuando son más grandes dicen, pucha, en realidad qué bueno que me tenían límites, porque fíjense que todo es como desde el punto de vista que uno lo ve. A su edad ustedes quieren más libertades. Y es lógico, pues si uno quería tener, yo no quiero que me digan a qué hora tengo que acostarme, o cuánto rato puedo estar jugando, pero con calma, si las libertades van a llegar, chicos, chicas. Lo importante es que cuando tengan acceso a esas libertades, tengan acá adentro, y digo acá adentro porque depende de ustedes. Ustedes pueden tener a toda la gente que los quiera, a su familia alrededor, pero el crecimiento es de ustedes, ¿sí? Entonces, en el momento que lleguen esas libertades, ustedes tienen que tener bien clarito adentro cómo voy a manejar esa libertad. Con responsabilidad, con respeto, que es lo que habíamos hablado recién. Y ojo, todo lo que hemos hablado acá, aunque no lo parezca, es sexualidad. ¿Sí? Así que saquemos la sexualidad que está amarrada con lo que tiene que ver con los genitales, porque la sexualidad es mucho más que eso. Por lo tanto, para la otra semana, que vamos a seguir hablando de esto, igual conversemos más, pregunten, no sé, tratemos de hacer una cosa como más conversada, ¿ya? Ya, chicos, por ahora estamos listos. Bueno, además está decir que este tema no va a entrar en el ensayo de esta semana, por si acaso. Solamente vamos a llegar hasta la guía anterior, que era la de las vacunas. Ese es el último tema que va a haber, el de las vacunas, ¿vale? Chicos, chicas, que tengan un muy buen día, que estén súper bien, y nos vemos el miércoles en el ensayo, ¿vale? Sí. Ya. Bueno. Cuídense, que estén súper. Piensen un Igual. poquito de lo que hemos hablado ahora. Chao. Para que si hay dudas, lo conversamos. Chao. Chao, Vicente. Chao, Fernanda. Sí, chao. Chao, Antonia. Chao. Chao, Paula. Chao. Anto se lo pucha.